Paranormales. Un programa dedicado a la transcomunicación instrumental. Dirigido por el investigador y experimentador Raúl López. Vocesparanormales.blogspot.com. Hoy, en Voces Paranormales, el caso de la niña de Alcázar, una de las investigaciones de campo más sorprendente de los últimos años, donde Jorge Liébana, autor de la misma, vivió experiencias inolvidables. Además, en esta investigación, Jorge Liébana grabó una de las psicofonías más claras de los últimos tiempos, llegando a ser trending topic en las redes sociales en su emisión en Cuarto Milenio. Tuve la oportunidad de viajar a Córdoba y conocer de primera mano esta fascinante historia paranormal. Jorge Liébana es técnico superior en telecomunicaciones, técnico en radio y televisión y técnico en sistemas informáticos. Es experto en transcomunicación instrumental. Es uno de los investigadores de campo en fenómenos paranormales más serios que hay en la actualidad. Colaborador y asesor del programa de televisión Córdoba Misteriosa. Ahora llevo mucho tiempo que no tengo miedo, pero me quiero dormir y me cuesta trabajo porque la niña empieza a hablarme. Me dice princesa, me dice guapa, te quiero, no me eches de aquí. Bueno, Jorge, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, gracias a ti siempre. Me gustaría, en este podcast que estamos grabando, que nos explicaras cómo fue tu experiencia investigando el caso de la niña del Alcázar. Vamos a ver. Nosotros, bueno, se sabe, nosotros como Córdoba Misteriosa, pues tenemos un perfil de Facebook en el que nos suele escribir gente para comentarnos su vivencia, cosas que le han pasado, peticiones de investigación incluso, y cierto día pues nos llega la petición de una mujer que nos llama mucho la atención porque nos dice que ella escucha a una niña en su casa, una niña que no ve. Esto es un dato muy importante. Sí. Una niña que no ve, sino que simplemente la oye. También nos dice que tiene algunos vídeos grabados con una especie de luces extrañas en su habitación y que por favor que si podíamos hacer algo por ella, si podemos investigar qué estaba pasando allí. Y claro, nosotros nos personamos en la casa de esta mujer, concretamente fui yo para hacer una visita preliminar y una entrevista. No esperaba en un principio nada del otro mundo. A ver, hay que entender que a nosotros pues nos suele escribir bastante gente al cabo de la semana, no se pueden atender todos los casos. Además, este tipo de casuística es luego siempre muy parecida. Puede haber 5, 10, 15 personas que te estén contando una historia muy parecida. Cómo acertar con la buena o cómo saber que están contando algo real, algo verídico. Pues la única forma, lógicamente, hablando con esta mujer. Me entrevisto con ella y en esa pequeña entrevista que tengo en su propia casa, ella desde un principio se mostraba bastante nerviosa, bastante alterada por lo que estaba pasando y por lo que me estaba contando. Entonces, para intentar tranquilizarla de alguna manera, le propuse hacer una pequeña sesión de psicofonías en aquel momento, en la casa, que iba a durar unos 3-4 minutos, pues también para justificar un poco que habíamos empezado con una investigación preliminar y ya veríamos si continuaríamos con ella en caso de que ocurriera algo extraño. Una pregunta, ¿esta mujer es una persona mayor, una persona joven? Es una persona de mediana edad, unos 40, por los 40 y algo anda. ¿Y tiene familia o vive sola? No, vive con su marido actualmente en esa casa. Vale. ¿Y el marido no detectaba presencias como ella? El marido no. El marido nunca ha tenido constancia de lo que su mujer ha contado. De hecho, en un principio él también se mostraba bastante escéptico sobre lo que allí parece ser, como se ha visto al final, puede ser que esté ocurriendo. Dices que, para justificar un poco quizá que habías ido a ver a la señora, pues hiciste unas psicofonías. Sí, a ver, la intención era tan sencilla como que pensé, en 3-4 minutos de grabación pues no voy a gastar una psicofonía, esto no funciona así.
es la mentalidad que tenemos los que solemos investigar en esto. Digo, bueno, voy a grabar, seguramente no conseguiré nada y hoy por lo menos le podré decir a la mujer, mira, puede ser que esté pasando algo, pero por lo menos por mi parte, en ese momento, mira, no he captado nada, si hay algo, desde luego no es preocupante, tú relájate, no pasa nada, no va a hacerte ningún mal lo que esté pasando ahí. Pero claro, el problema fue que en esa pequeñita sesión de psicofonía, casi de cortesía podríamos llamarla, pues ocurrió algo, se grabó algo que ni siquiera yo esperaba, ni mucho menos. ¿Y esta psicofonía la grabaste en alguna sala especial, con algún acondicionamiento? No, sencillamente en el salón de la casa, ella y yo, y también su perrita, que se oye durante toda la grabación, una perrita bastante ladradora, bastante gruñona. Y bueno, en aquel momento, hombre, durante la entrevista yo no tuve ningún cuidado sobre los ruidos externos que pudieran estar afectando, yo simplemente estaba reportando aquella entrevista. Luego sí, en esa pequeña sesión de psicofonía, pues una sesión tan cortita, así que tuve el cuidado que se debe tener a la hora de intentar captar una psicofonía. Pues fue en el salón de la casa, hay que decir que la casa es un piso que da a una calle que es una calleja muy estrecha, que no se suele pasar, no tiene apenas tráfico de gente, por supuesto en moto pues no cabe casi ni una moto, puedes imaginarte un coche, no hay tráfico de coches, hay muy poquito ruido y se controla perfectamente cualquier posible sonido que se pueda colar en la grabadora, porque ya te digo, había tal silencio que una persona que estuviera andando por la calle, tú desde una tercera planta donde nos encontramos nosotros, podías escuchar perfectamente el taconeo de esa persona. ¿Dispones de la grabadora? ¿Es un tipo de grabadora especial o cómo es? Pues una grabadora digital, una Tascam DR05 y nada, sin nada en especial. El modo de grabación en mono, a pesar de que tiene 2 micrófonos omnidireccionales. Calidad de sonido pues la puse en WAV, como sabía que la entrevista iba a ser corta, pues no me importaba que ocupara bastante espacio en memoria porque todavía sobraba bastante. Y no tuve más precaución que esa y sí, lo que suelo hacer siempre, sea como sea, no dejar la grabadora encima de una mesa, encima del suelo, sino que suelo utilizar un pequeño trípode portátil en el que la engancho y ahí pues la pongo ya a grabar. Tú dispones de la grabadora en la sala, la mujer estaba dentro de la sala, como comentas, estaba ¿no? Conmigo, También estaba contigo. ¿Y no hacéis ninguna invocación de algún tipo, os ponéis a, yo qué sé, a rezar, a poner velas, nada de eso? No, ni mucho menos. De hecho, esta mujer no cree en ese tipo de cosas. Es decir, ella no practica pues los típicos rituales, podríamos llamar, que mucha gente utiliza con velas. Pues mira, la vela de la felicidad, no sé, el uso de los inciensos, los aromas para alterar un poco. Ella no, ella es una persona normal y corriente de la calle como podemos ser cualquiera de nosotros. De hecho, ni siquiera tenía esta mujer velas en casa, simplemente ella sentada en un lado de la mesa de salón, yo sentado 90 grados a su lado, entre medias de nosotros dos la perrita, que sí se oye durante toda la grabación como he comentado, y nada más, ningún tipo de ritual ni nada, simplemente le pedí a esta mujer que guardáramos silencio durante ese tiempo, que ella podía interrumpirme si tenía algo importante que decirme y que hiciéramos preguntas al aire por si algo se quedaba registrado a modo de respuesta a nuestras preguntas. Esa fue la premisa y ahí empezamos a grabar. Conectáis, dais al rec a la grabadora y te limitas a preguntar. Sí, a preguntar. De hecho, yo tenía una doble intención a la hora de preguntar. Por un lado, eso, intentar, ya que estábamos puestos, pues, si hay alguna forma, intentar captar una psicofonía, por lo menos si se capta, que sea de alguna forma coherente. A ver si tiene que ver algo con una pregunta. Y luego también, por otro lado, pues daba más confianza, daba más tranquilidad a la testigo de este caso, pues el hecho de que estuviéramos haciendo preguntas. Yo no hacía más que decirle, oye, pregunta lo que quieras, como si quieras preguntar por el tiempo o algo. Haz preguntas aleatorias. Lo que sí me llamó mucho la atención es que ella no hacía preguntas, sino que se mostraba todavía más nerviosa y desde el primer segundo en que empecé, no con la entrevista, sino con la sesión de psicofonía ya, empezó a ponerse bastante nerviosa. Se sobresaltaba constantemente, puede oírse en la grabación cómo le pasa, y me dice que está escuchando a la niña, que empieza a escucharla de nuevo, lo que me llevaba contando toda esa tarde estaba pasando en ese momento, y que la niña no hacía más que decirle que no se quería ir, que se quería quedar allí, insistiéndole en que se quería quedar allí, que no se iba a ir. Luego empezó a darme detalles también. Durante la entrevista me comentó algunos detalles personales de la niña,
Pero en esa sesión ella se mostraba muy muy nerviosa y no hacía más que decirme constantemente cosas como que la niña no se quería ir, se quería quedar allí con ella, que se fuera el hombre de negro. Hay que decir que yo estaba vestido completamente de negro, lógicamente se refería a mí. Y bueno, cuando en una de esas afirmaciones de esta mujer que me dice que la niña no se va, yo hago la pregunta al aire a esta supuesta entidad, esta supuesta niña llamada Pili, detalle que me da esta mujer en esta primera entrevista preliminar. Pues digo la grabadora, Pili, ¿quieres que me vaya? Te da un detalle, que es que se llama Pili, porque la niña se lo dice a ella, ¿no? Efectivamente. Porque ella no sabía que se llamaba Pili, vamos. Ella no sabe nada de nada. A menos que esta niña se lo diga, para que nos entendamos. Ella es una presencia, una supuesta presencia que ella no ve. Ella puede escuchar. Dice que la siente, que a veces la acaricia, que la huele. Y si quieres podemos entrar en los detalles de la descripción, ya que corresponde a esta entrevista preliminar. Te comento. Da un nombre, Pili, siempre se refiere a ella como Pili o Pilita, dice que así es como me dice ella que se llama. Me comenta que la niña tose, que le dice que tiene como sangre en la boca. Me llama mucho la atención eso, pero bueno, puede corresponder a la típica visión fantasmagórica de una película de terror, podría ser. También me comenta que huele como muy cargado, que huele como a polvo, como a escombro, una cosa así. Pues todo ese tipo de datos me los está dando la mujer en esta primera sesión de preguntas, en esta primera entrevista. También que tose mucho y que no le dice por qué. Dice que en un principio le dijo que estaba malita y luego empezó a decirle que no, que es que le pasaba otra cosa, que no quería decir porque no quería asustarle, porque no quería que se enfadara. Voces Paranormales .blogspot.com. Hasta que ya empecé a oír a la niña. Que huele como muchas veces, como cuando tú vienes del campo y te huele a leña y dices un color a quemado, cuando llega, sí. Cuando tú pones leña y haces, y yo olía, yo decía, huele a ropita como cuando te pones, lo antiguo, yo me lo imaginaba y todo, puestecita, y la noto como resfriadita, y además que se le oye, y me dice, tengo frío. Y yo muchas estamos veces, hablando de la niña que tú ves aquí. De la niña. Que la puedes ver, la puedes escuchar. No, escucharla perfectamente. Pero perfectamente. Que mi marido a mí no me cree. Pero que yo la escucho. Y además tiene como una cadenita. Y yo le digo, ¿las cadenas dónde las tienes? Porque si tú estás encadenada, dímelo a mí. No estoy encadenada. Son mis cadenitas. Puede ser que sean sus cadenas de ella, colgadas. Es como si tú coges una cadenita de ese y luego te la mueves. Sí. Pero de buena primera oigo plum, como un eslabón. Entonces le digo, me estás engañando. No son tus cadenitas. Y yo le digo, dice, yo me llamo Pili. Que su nombre lo dice perfectamente. Pili. Se llama Pili, ¿no? Tengo 4 añitos. Morí de pulmonía. Es que esto era una casa enorme. Sí, se nota. Yo le pregunté una vez a una señora y me dijo que su tía Carmela tenía 7, 8 hijos y que la más chiquita se llamaba Pili. Pero yo ya no le pregunté, porque yo ya que me cago. Sí. Ya aquí hay alguien. Ahora mismo está a mi lado. Mira. No me digas. ¡Wow! Pero bien que lo tengo a mi lado. Entonces, Vamos, que tienes más o menos una idea de quién puede ser esa niña. Yo no, a mí me ha dicho Pili. Yo ya no sé. ¿Y qué más cosas han pasado respecto a... ¿De qué aquí? de la niña? ¿Se han visto, vamos a decir, si es una cosa constante, estás siempre sintiéndola o escuchándola? Sí, es constante. Y yo a mi padre le decía, papá, porque antes era una cosa que a mí, el Cristo de mi dormitorio me lo arrancaron, que no nos mataron de milagro a mi marido y a mí. Pero es que mi Cristo, ¿qué es lo que le pasó a...? Mi Cristo está metido en una arcayata. Y Sí. para tú poderlo limpiar tienes que tirar para arriba para poderlo sacar. Sí. Que no se cae. Y a medianoche pues se quedó entre los varales de la cama que me hizo mi padre. Como si alguien lo cogiera. Sí, Eso me pasó a mí en el dormitorio.
Y yo le decía, papá, por Dios, ayúdame, que aquí hay alguien que no nos quiere bien. Yo veía, solamente una noche vi una bola roja. Y ya se fue, yo ya no he visto más bolas. Ahora, eso sí, yo estoy aquí sentada y a la mejor te digo, mira, ya hay una esfera. Que yo al principio no las veía, que por eso empecé yo a grabar. A mí me han llegado a decir, puta, vete de aquí. La voz de un hombre. Luego ya desde que yo a mi padre le dije, por Dios, ayúdame, papá. No me dejes sola, échamelo de aquí. No me dejes, porque yo me abrazaba a mi marido, pero mi marido como no cree en estas cosas. Entonces por eso empecé yo a grabar. Pero ahora llevo mucho tiempo que no tengo miedo, pero pero me quiero dormir y me cuesta trabajo porque la niña empieza a hablarme. Me dice, princesa, me dice, guapa, te quiero, no me eches de aquí. Eso el otro día cuando yo estuve hablando por el WhatsApp contigo. No lo llames, no me eches de aquí, que yo no me quiero ir de tu lado. Ah, sí. La niña. ¿Has podido, bueno, no sé si alguna vez has probado intentar grabar psicofonía, por si eras capaz de grabar la voz? Sí, la grabé y se oía perfectamente. Pero se me rompió el móvil. Y estando aquí una vez, oí a un chaval de un adolescente decir, ya está, mami, ya está, como desesperado, como diciendo, déjame ya, no me hagas llamar nada. Sí. Y oí a una mujer decir, ya no sé lo que voy a hacer contigo, te voy a castigar. Y yo decía, ay, por Dios, será la vecina. Y oí decir, no, mami, la voz de la niña, eres muy mala, eres muy traviesa. Pero claro, todo eso lo grabé, pero se me rompió el móvil. Voces paranormales. Un programa dedicado a la transcomunicación instrumental. Todo esto te lo comentaba ella previo a la grabación de la psicofonía, que por cierto ahora escucharemos, que no vamos a decir qué es lo que dice la psicofonía, la vamos a repetir unas cuantas veces y luego pues nos dices qué es lo que se escucha, pero yo creo que está bastante claro. Claro. Y si te parece, pues continúa explicándome. Pusiste la grabadora, entonces hiciste una pregunta que era si me tenía que marchar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo fue? Sí, le dije, Pili, ¿quieres que me vaya? Como haciendo alusión porque, claro, en ese momento la mujer volvía a insistirme ya por enésima vez dentro de esa sesión de psicofonía y que me está diciendo que no se va, que no se quiere ir, que se quiere quedar aquí. Y que se vaya el hombre de negro, cosa que también me dijo unas cuantas veces. Y en ese momento fue cuando hice esa pregunta, Pili, ¿quieres que me vaya? Y luego, muy poquitos segundos después de esto, se oye lo que se va a escuchar a continuación. Decir que primero se escucha, o parece que se escucha un ladrido de perro, que eso es porque había por ahí merodeando el perro de la casa, ¿no? Sí, estaba a mi lado, era un perro un poquito peculiar, porque si no lo acariciaba te gruñía. Claro, tuve la mala suerte de no estar acariciándolo en ese momento. Se va a oír en un primer plano ese gruñido del perro, pero el oyente tiene que prestar atención sobre todo a la voz que se oye en segundo plano, porque empieza antes de ese gruñido y acaba bastante después cuando ya es más evidente. Que presten bastante atención. Sí, porque antes de ese gruñido ya hay algo que se dice que es menos comprensible, y después del gruñido es cuando ya hay la frase que se pronuncia ya bastante clara. Entonces vamos a escucharlo, lo escucharemos 3 veces y ahora nos comentas qué es lo que dice. De acuerdo. Y la verdad es que es sorprendente. Pues, y muy claro. Pues según mi interpretación, el oyente puede haber escuchado cualquier otra cosa, pero yo lo digo claro tal y como lo escucho. Una voz femenina, una voz de niña, muy infantil, que dice, he dicho que no me voy, además en un tono como cantarín, casi como desafiante, diría yo, como dejando claro que la niña que no se va a ir, que no se quiere ir.
Hombre, la verdad es que es sorprendente. La primera parte de he dicho se puede interpretar que es así, ahora lo volveremos a escuchar, pero la segunda de que no me voy con voz cantarina, la verdad es que está muy, muy claro. Ya la primera vez que me pusiste esta psicofonía, que no me dijiste qué era lo que estaba diciendo, recuerdo que nos la pusiste en un grupo de que estábamos unas cuantas personas, unos cuantos investigadores, y todos coincidimos en lo que decía, sobre todo la segunda parte, así como la primera parte no la escuchamos también porque tú nos pusiste la psicofonía arrimando al teléfono, digamos, o... Claro, ¿no? hasta que ya no la subí, la colgué a internet para que vosotros la pudierais no la escuchar, teníamos el original, con lo cual claro, no la escuchábamos también la primera parte, pero sí la segunda del y no me voy, vamos a volverla a escuchar 3 veces, y los que no hayan captado la esencia de la psicofonía, pues ahora sabiendo qué es lo que dice, a ver si sois capaces pues de escucharla correctamente. Vocesparanormales.blogspot.com. Jorge, la verdad es que la psicofonía es impactante, además está dentro de un contexto. Yo sé que al principio te costó como creértela, ¿no? Que tenías dudas de que eso fuera una psicofonía, ¿no? ¿Por qué? Bastante, pues por muchos motivos. En primer lugar, por ser una voz, siempre a mi juicio, a mi parecer, tan clara, tan evidente, porque ¿qué va a ser eso si no es una voz que está diciendo una cosa tan clara como la que está diciendo? Eso ya hace que dejes un respingo del asiento, que te pegues contra el techo con la cabeza, eso está claro. Pero a eso tenemos que añadir otros factores más. Estamos hablando de que yo llevaba toda la tarde hablando con esa señora sobre una niña que no ve pero oye. O sea, yo había ido con esa intención, que se grabe la voz de una niña. Otra cosa que es todavía más inquietante que todo esto, el mensaje que da. He dicho que no me voy, de esa manera, diciéndolo de esa manera, cuando esta mujer llevaba toda la tarde diciéndome que la niña lo que le decía era precisamente eso, que no se iba a ir. Y claro, es obvio y deben dar por sentado que esa voz no la escuchamos ni esta mujer ni yo. De hecho, durante toda esa sesión de psicofonía pues no se escuchó a nadie. Vuelvo a recordar a los oyentes que nos encontrábamos en un lugar muy muy tranquilo, una calleja muy poco transitada, en el que cualquier ruido lo vas a escuchar perfectamente, y en esos 3-4 minutos pues es muy fácil controlar y puntear lo que se ha escuchado en cada momento, y realmente es que en ese momento no pasaba absolutamente nadie y no escuchamos ninguna voz, ninguna niña gritando por ninguna parte. Claro, lo que podría uno pensar es la casualidad de que en ese momento alguna niña viese en la calle pues diciéndole a su madre que no me quiero ir, no me voy, por lo que fuera, ¿no? Que a lo mejor estaba jugando con unos niños y la madre le dice vente para aquí, y ella dijera pues que no me voy. Podría ser, el problema está primero la casualidad, ¿no? Como tú dices, y luego el tono, porque una niña enfadada no diría en tono cantaril que no me voy, ¿no? Diría más que no me voy. Y aparte, si fuera una niña que, como bien dices, estuviera jugando con otro niño, no quisiera irse o estando con alguien, no se escucharía solamente eso y de pronto ya no se escucha nada más. Correcto. Hay que tenerlo eso claro también. Segundos antes después de la grabación y segundos después es que no se escucha ni un triste susurro de una persona de la calle. Es que no se vuelve a oír nada más. Porque ¿sobre qué hora fue esta grabación? Pues esto serían aproximadamente las 8:30 de la tarde. Probablemente no haya muchos niños en la calle a esa hora. Tengo que resaltar una cosa. El edificio donde vive esta mujer es el que ocupa prácticamente toda esa calleja, y en ese bloque actualmente no viven niños pequeños. Y en el bloque de enfrente, que también le pregunté, bueno, no es un bloque, ya es una fila de casas, me dijo que de todas las casas que tenía enfrente, solo en una de ellas vivían 2 niños, pero que eran 2 niños varones y que además llegaban siempre a las 10 de la noche. O sea que en ese momento tampoco estaban ni en casa. Luego hay otro detalle que también lo hemos comentado, ¿no? Que es el tema de que se oye el ladrido, pero es que la voz no parece que esté en el mismo plano, ¿no? Sí. Está como más de trasfondo, como más trasfondo, lejana. Sí, pero una lejanía extraña, porque es una lejanía que una vez amplificada te das cuenta de que no es tan lejanía. Es siempre mi opinión, mi modo de escucharla y de entenderla.
sino que parece como si tú cogieras, por ejemplo, una radio o un cassette y lo pones muy bajito, pero cerca de la grabadora con la que está grabando, algo que parece de fondo, pero que realmente se ha grabado de una manera cercana, que no tiene el eco o la reverberancia que algo que viene de lejos, como puede ser la calle, tendría. Debería tener un eco o una voz más hueca, una voz más distorsionada, porque tiene que atravesar, estamos hablando, cristales, muros, paredes, rebotes de la calle, y es una voz muy clara comparado con una voz que podría provenir de la calle. Claro, esta psicofonía pues tiene varias rarezas, ¿no? Por eso se podría decir que es una psicofonía pues auténtica, ¿no? De las características típicas que tienen pues las psicofonías, ¿no? Que además es el clic ese metálico que también se escucha y que podría ser, como dicen algunos investigadores, ¿no? Que aprovechara quizá la sonoridad del ladrido del perro para modularse luego una voz. ¿Podría ser? Podría serlo. Es que como teoría nos podemos, no sé, lo podemos encajar dentro de un montón de teorías. Quizá, claro, yo comentaba siempre como anécdota que hay que ver el perro que me ha tapado una posible muy buena psicofonía. Pero luego si lo piensas de esa forma, a lo mejor era lo contrario. A lo mejor ese gruñido de perro, como bien comentas tú, podría haber sido utilizado. Sí, como portadora. Efectivamente, para tener digamos, para que nos entendamos, energía sonora suficiente como para hacer escuchar esa voz. Cuando empieza la frase, vuelve a ver como ya no es un ladrido, sino que es un clic. Se quedó sin la energía suficiente, suena el clic y de ahí pues vuelve otra vez a coger la energía suficiente para acabar la frase, ¿no? Son teorías también, pues, tampoco sabemos mucho sobre ello. Pero claro, puede pasar, ¿por qué no? Porque me imagino que lo planteas porque efectivamente es una frase que parece estar partida, como partida en dos partes. La primera que dice, he dicho que, y luego entra el gruñido del perro que se solapa con esas primeras palabras. En el momento más fuerte del gruñido no se oye la voz de la niña por ninguna parte, y cuando ya acaba ese gruñido aparece ese clic y ya vuelve a seguir esa frase. O sea, he dicho que, gruñido de perro, y luego clic y no me voy, o sea que no es una frase seguida. Esto supongo yo que no te das cuenta que has tenido esta magnífica psicofonía en el momento y tampoco se lo das a escuchar a la mujer en el momento, ¿no? Esto fue a posterior, ¿no? Ni mucho menos, claro. Yo de hecho en el momento en que la grabé la pensé mucho, la puse en cuarentena, estuve incluso días sin saber nada de ella, la dejé ahí, no le dije nada ni siquiera a mi compañero en aquel momento, porque empecé a pensar, digo, puede ser, no sé, ruido de la gente en la calle, a mí se me ha tenido que escapar algo, lo que sea. Pero bueno, luego volví a ella y empecé a pensarla y analizarla de otra forma, y me di cuenta de que efectivamente yo estaba completamente seguro de que aquello no lo había escuchado, y además la maldita coincidencia que se estaba dando con lo que se estaba hablando allí y lo que estaba diciendo esta voz, es que de alguna forma o de otra aquello no era normal. Entonces, una vez grabas esta psicofonía, que tú no sabes que la has grabado porque estás allí con la mujer haciendo las preguntas, ¿continuaste haciendo preguntas y se grabó algo más? ¿O en ese instante no? En ese momento no, solamente eso. ¿Grabas esa psicofonía y ya te vas de la casa o sigues indagando? Nada, yo grabo esa sesión y me voy a casa. Días después es cuando empiezo a repasar la grabación para poner al día a mi compañero sobre la entrevista, y ni siquiera me acordaba de que había hecho esa sesión de psicofonía, pero luego ya repasando y transcribiendo un poco la entrevista me acordé en el momento en que se me oye a mí decir, pues ahora vamos a hacer una prueba, una sesión de psicofonía, y digo, bueno, esta es cortita, vamos a verla. Ahí apareció esa voz, como digo, la dejé en cuarentena, luego la estudié un poco, pensé que, oye, que podría haber algo detrás, y ahora es cuando me pongo en contacto con mi compañero, le comento lo que ha habido, lo que ha pasado, y que sería importante, que sería necesario hacer una investigación ya más a fondo en esa casa, que es cuando ya le planteamos a esta mujer que tenemos una voz, se ha grabado una voz la vez que he ido, y que ahí tiene que estar pasando algo y que queremos investigarlo. Y entonces es cuando ya organizáis una segunda visita a la casa de esta mujer. ¿Para esta segunda visita os acompaña alguien nuevo del grupo? Sí, en esta ocasión vamos 3 personas, mi compañero José Manuel Morales, la compañera Julia Beudín, y también en esta ocasión está presente el marido de la testigo.
y que él, en un principio, como decía antes en esta entrevista, él siempre se ha mostrado muy escéptico con estos temas, pues pensaba que eran cosas de su mujer. A ver, y si nos ponemos en su pellejo, pues lo fácil sería pensar eso, sería lo lógico, lo normal. Pero claro, ya nos vamos a investigar allí con la premisa de que tenemos una posible psicofonía y que teníamos que enseñársela también y saber su opinión, porque también era importante. Bueno, la reacción tanto de la testigo como del marido de la testigo a mí no se me va a olvidar nunca. En el momento en que pusimos esa grabación, nada más llegar a la casa, la mujer pues poco más y no se echó a llorar, se emocionó completamente y nos dijo, sin tener que escucharla una segunda vez, que esa era la voz, sin duda alguna, que ella escucha constantemente, que no tenía ninguna duda. Y el marido, que se lo pusimos sin decirle absolutamente nada, simplemente le dijimos que lo habíamos grabado allí, se quedó también estupefacto. Dijo que cómo podía ser eso, que él nunca había escuchado allí nada, y que sí que reconocía perfectamente la voz de esa niña con ese mensaje que daba, no daba crédito. La mujer reconoció, supongo yo, el timbre, ¿no? Que era la voz que ella escucha en su cabeza. La mujer dices que se emocionó, ¿no? Que sí. Lloró incluso. Sí, bueno, se le pusieron los pelos de punta. Ella no duda y lo sigue afirmando en que esa voz pertenece a esa niña que ella oye y habla con ella. ¿Y a partir de aquí qué sucede? Pues investigamos en esa casa. En el momento en que le enseñamos la grabación, pues repetimos, ya que hemos obtenido un buen resultado, volvemos a hacer una nueva sesión de psicofonía. En este caso hacemos un par de ellas, ya bastante más largas, porque ya íbamos a eso, íbamos a intentar obtener más respuestas. Acabamos de obtener una, ¿por qué no íbamos a obtener más? La sesión fue bastante más larga, también fue bastante más controlada, más cuidadosa. Lo hicimos un poquito más tarde, cuando todavía había menos gente en la calle, y esa sesión también arrojó otro resultado, arrojó otra psicofonía, alguna más, pero no son tan claras. Sí quiero destacar una que supongo que la emitirás ahora para que la escuchen los oyentes. En un momento dado, porque lo que hicimos fue básicamente ponernos pues 5 personas que estábamos allí en ese momento en el salón, ponernos alrededor de la grabadora y de nuevo hacer preguntas al aire con la intención que hemos comentado antes. En un momento dado, no recuerdo quién, creo que fue mi compañera Julia, pregunta al aire que dónde está su mamá, porque una de las cosas que nos contaba esta mujer es que la niña le decía que no sabía dónde estaba su mamá, que no sabía, que estaba perdida, que la había perdido de pronto y que no sabía dónde estaba y que no la encontraba. Pues después de nuestra compañera preguntar eso, se cuela una voz que parece también femenina. En este caso no me da la sensación de que sea la misma voz que grabé días antes, pero es una voz que parece decir muralla. Vamos a escuchar este corte donde parece ser que se interpreta, o se escucha, la palabra muralla. Podría ser, ¿no?, que dijera muralla, por lo menos eso intuye uno. Y además tiene que ver con algo, con la situación. ¿Por qué dice muralla? ¿Por qué creéis? Sí, pues ahí está el meollo del asunto, porque verá, evidentemente la psicofonía no es tan clara como la anterior, ni mucho menos. Podría ser más interpretable si es una voz que parece más metálica, más complicada, incluso parece robótica, pero nuestra interpretación, la que le dimos en ese momento, era muralla. Nos quedamos con eso, nos quedamos con ese dato. La investigación termina, ese fue el resultado más destacable de aquella noche. Había algunos más, pero no nos servían para lo que nosotros realmente, a ver, que quede claro que lo que no queríamos era hacer una colección, un catálogo de psicofonías en aquella casa. Nosotros queríamos saber qué era lo que estaba pasando realmente. ¿Qué teníamos hasta aquel momento? Pues teníamos el testimonio de una mujer, lo resumo rápidamente, que dice que escucha a una niña en su casa, que no la ve, que dice que la niña tose, que le dice que tiene sangre en la boca, que le dice que tiene el pelo rizado y cortito, que huele a polvo, que está sola y que no se quiere ir de la casa. Bueno, pues con todos estos datos, pues toca empezar la investigación documental.
podría ser que esa voz que se grabó en aquella sesión de psicofonía pudiera pertenecer, ya sabes que la teoría espiritista pues es la que impera en este tipo de casos y situaciones, pues vamos a abordarla por ahí. Dijimos, vamos a empezar a investigar por ahí. Puede pertenecer a una niña que haya fallecido en circunstancias trágicas o inesperadas por aquella zona, por aquel lugar. Oye, pues vamos a investigar. Pasaron una semana, no conseguíamos ningún resultado, pero de pronto un día me encontré con un artículo en el periódico ABC, en su hemeroteca, pero un artículo muy antiguo, era del 23 de junio de 1925, estamos hablando que hace ya casi 90 años de esto. Pero claro, al leer el artículo, creo que pegué de la silla el mismo bote prácticamente que pegué cuando escuché aquella voz que se grabó, aquella psicofonía, porque el artículo lo resumo brevemente. El titular era clarísimo: una niña muerta y 6 niños heridos. Y luego lo desarrolla. Cuenta esta noticia que en Córdoba, el 20 de junio de 1925, justo en el barrio donde nosotros nos encontramos haciendo esta investigación, donde vive esta mujer, y apenas en la calle paralela a donde ella vive, en ese año, en ese día en concreto, un juguetero llegó allí al barrio y empezó a vender juguetes de madera hechos a mano, y los niños se arremolinaron alrededor de él. Y cuando los niños estaban comprándole los juguetes y jugando con ellos y tal, la pared, el muro foral de una casa, de un caserón que había en aquel momento en aquella calle, se desprendió encima de 7 niños. De esos 7 niños, 6 salieron prácticamente ilesos, uno tuvo problemas en una pierna, pero los demás salieron ilesos. Pero en ese accidente sí que murió una niña. Y ahora viene lo realmente curioso de la historia, porque esta noticia comenta que la niña se llama nada menos que Pilar Prieto Prieto, da el nombre y los 2 apellidos. Que el nombre Pilar es lo que te dijo la mujer, que escuchaba, que era lo que la niña le decía, ¿no? La niña fallecida le decía que se llamaba Pilar, y coincide con lo que tú encontraste. Efectivamente, en el diario, ¿no? Era increíble. Y no solo eso, sino que esta misma noticia, que no dejo de recordar que es una noticia breve de apenas 2 párrafos en un periódico como era el ABC en aquella época, y tenemos que entender que es una época en la que la información no fluía como ahora, tardaban días en trascender este tipo de historias. Y no solo dice que se llama Pilar Prieto Prieto, sino que además la niña muere asfixiada pocos segundos después de haber sido sepultada por los escombros y haberla sacado de allí. Hay que recordar también que la testigo decía que la niña olía a polvo, que tosía, que tenía sangre en la boca. Correcto, sí, señor. Claro, y dice, pero qué cúmulo de coincidencia, ¿cómo puede ser esto así? Y además que la segunda psicofonía hace mención de Muralla, que podría tener esa relación, efectivamente, ¿no? Efectivamente, por eso esa interpretación nuestra de Muralla también nos ayudó, porque ahora mismo no lo recuerdo, pero yo creo que haciendo la búsqueda con esas palabras clave, utilizando las palabras pues niña, alcázar, accidente, muralla, creo que fue como acabé llegando a esa página de la hemeroteca de la ABC. Y pregunto yo, sin ser abogado del diablo, o sí, ¿podría ser que esta mujer ya conociera la historia de antemano? Pues claro, yo es que estaba ya tan mosqueado que ya era eso lo que me quedaba. Digo, es imposible que esto sea así. Esta mujer tiene que saber algo. Y yo, pues claro, estuve prudente en ese aspecto, y después de conseguir esta información yo me la callé. Llamé a esta mujer, le pedí que me echara una mano con la investigación, le dije que no tenía nada, que no conseguía nada, que si ella recordaba algún acontecimiento pasado, digo, a ver si de alguna manera me da una pista, porque claro, vamos a pensarlo bien, si la mujer se estuviera inventando esto y quisiera afán de protagonismo y hubiera encontrado una noticia así en la que basar su historieta paranormal, pues ella sería la primera interesada, si no en contarme la historia, por lo menos en darme alguna pista para que yo la encuentre. Correcto, claro. Yo creo que irían por ahí los tiros. Desde luego era evidente que no era su intención, pero aún así había que asegurarse. Le estuve preguntando durante bastantes días que a ver si conocía algo. Incluso la mujer me contaba que había estado hablando con gente mayor del barrio, a la que conoce, muy mayor, que no recuerdan que hubiera pasado nada aquí con ninguna niña, que ahí no había pasado nada, que eso era un barrio muy tranquilo y que ahí no había habido ningún tipo de problema. Y ya cuando vi que era evidente que la mujer no sabía absolutamente nada sobre esta historia, volvimos a quedar con ella, y en esta ocasión pues le mostramos la noticia. Le mostré la noticia, ¿y cuál fue la reacción de ella?
Pues todavía peor que cuando escuchó la psicofonía. Todavía peor, porque, a ver, hay que pensar que esta mujer lleva mucho tiempo, meses y meses, escuchando esta voz. De alguna manera, si eso le está pasando realmente, ha tenido que empatizar ya con esa voz, la ha tomado como algo más que hay en la casa. Y claro, enterarse de que esa voz que escucha podría provenir de una niña que había muerto en las circunstancias que citaba la noticia, le dolió mucho a nivel personal, casi como si le hubiera pasado a un hijo o algo así. Yo creo que lo tomó de esa manera, lo pasó bastante mal. Y claro, no solamente eso, sino que además encontramos documentación gráfica del suceso, en el que incluso pues se ve una fotografía de la niña en el momento de su entierro, ya una vez que había muerto la pobre, y le hizo pasar mucha pena y muy mal rato. ¿Ella vio la fotografía de esta niña? Ella vio la fotografía. ¿Y reconoció a la niña? La reconoció perfectamente, y aparte tengo que decir también que esa fotografía, esa niña que se ve en la fotografía, también coincidía con la descripción física que ella me daba en esa primera entrevista, que tengo que recordar una vez más que ya no la veía, sino que los datos que manejaba era lo que esa voz le decía. Teniendo en cuenta que muchos niños pues en características se parecen, ¿qué datos daba ella que te hacían a ti ver que efectivamente correspondía con la fotografía que encontraste? Pues sobre todo decía que era muy pequeña, que tenía el pelo morenito, rizado y muy corto. Y efectivamente tú ves la foto de la niña y ves una niña pequeña de apenas unos 3 años de edad aproximadamente, que tiene el pelo moreno, rizado y corto. Rizado y corto. Hay menos personas con el pelo rizado, o por lo menos con esos rizos que aparecen en la foto de la niña, ¿no? Sí, y más de pequeña, claro. Y más de pequeño, ¿no? ¿Aquí acaba la cosa o continúa el misterio? No, la cosa se pone todavía más caliente. Parecía que habíamos resuelto algo, pero es que parece que allí había más. Nosotros en ese aspecto sentíamos que ya habíamos llegado un poco a nuestro límite. Como investigadores, nuestras capacidades, pues hasta aquí podíamos descubrir, ya pensábamos que poco más podíamos hacer. Pero ¿qué fue lo que hicimos en ese momento? Presentar este caso a Cuarto Milenio, al equipo de Cuarto Milenio, porque ya habíamos investigado otras veces con ellos, les habíamos presentado otras investigaciones, habíamos visto cómo trabajaban, sabíamos que se volcarían. Al fin y al cabo se volcarían con un caso como este, se lo tomarían en serio. ¿Y no se entró la duda de que quizá, como algunos dicen, ¿no?, o se escucha por las redes, ¿no?, que Cuarto Milenio manipulara la historia? Pues mira, eso era algo que había que comprobar por uno mismo. No me lo planteé, te lo digo en serio, no me lo planteé. Como ya te digo, habíamos tenido experiencias anteriores con ellos, todas ellas muy respetuosas, se ciñeron a los hechos. En cualquier momento no exageraron ni manipularon nada, absolutamente nada, y no sé, no tenía motivos para pensar que en este caso podría ser así. Oye, ¿qué puede pasar? Pues no te digo yo que no, lo que sí te digo es que hasta ahora no nos había pasado y yo no me había planteado que pudiera pasar. Vocesparanormales.blogspot.com. Contactáis con Cuarto Milenio. Explícame cómo realizáis ese contacto, que no creo que no es una llamada telefónica directa a Iker Jiménez, ¿no? No funciona así, exactamente. Funciona así, ¿no? Esto sucedió durante una segunda visita del reportero Nacho Ares para realizar con nosotros un reportaje sobre un personaje histórico de Córdoba, y mientras estábamos comiendo en un restaurante para preparar la investigación y todo eso, nosotros éramos conscientes de que la historia que traíamos entre manos no es algo que se pueda tragar cualquiera. Es muy difícil que, no sé, para creerte al 100% algo como lo que yo estoy contando, entiendo que haya que vivirlo. Si no, oye, o me crees o no me lo crees. Porque piénsalo bien. A mí mismo me pasaría, alguien me cuenta lo que yo estoy contando y digo, macho, estás patinando un poco, te estás pasando. Pero bueno, lo presentamos como algo anecdótico, para que ellos no pensaran que nosotros queríamos colarle un bulo. O sea, y que queríais fan de protagonismo, ¿no? Que no pensaran que... Claro, por supuesto, es que una psicofonía como esa y una documentación, un hecho como ese, y la relación que parecían tener el uno y el otro, más los testimonios de esta persona, pues es que parecía un caso increíble, es que tan increíble que, claro, si no, como te digo antes, si no lo investigo yo no me lo creo. Pues Cuarto Milenio, si son rigurosos en ese aspecto, pues podrían pensar igual, podrían llegar a pensar igual.
Entonces, ¿qué pasó? Nosotros se lo presentamos como algo anecdótico, no con la intención de dárselo a ellos, decir, oye, investigad esto que... No, sino en plan de, pues mira que estuvimos hace poco investigando en una casa, que la mujer que dice tal, y mira qué psicofonía se grabó. Pero se la puse allí, bueno, y a Nacho Ares, en el momento en que escuchó esa voz, le cambió la cara completamente y se interesó desde aquel momento por esa historia. Dijo, pero bueno, ¿cómo esta voz? ¿Y qué es lo que tenéis? ¿Y dónde es esto? ¿Y qué ha pasado? Y tal. Porque, perdona que te interrumpa, Nacho Ares, ¿qué función tiene dentro de Cuarto Milenio? Pues Nacho Ares es reportero. Correcto. Efectivamente, trabaja como reportero, aparte de ser presentador y director del programa Ser Historia, en la cadena Ser. Es reportero de Cuarto Milenio y realiza pues todo tipo de investigaciones. La verdad es que se mete en todos los fregados. Hay que decir que Nacho Ares es una persona especialmente escéptica dentro del equipo de Cuarto Milenio. Nosotros hemos podido conocer a la mayoría y de todos yo diría que es el más escéptico de todos los reporteros que hay. Entonces Nacho Ares se entusiasmó con vuestra historia. Sí, le pareció que podría ser un buen caso y que valía la pena proponer una investigación allí, como al final así fue. Y sigue la historia, es decir, contacta con Cuarto Milenio, a Nacho Ares le interesa la historia y envían un equipo de investigación de Cuarto Milenio también. Efectivamente, viene Nacho Ares y no viene solo. Claro, aquí es cuando entra en juego pues otra persona de las que se puede pensar bien o mal, pero cuando la tienes delante y ves las cosas que hace, realmente te desconcierta, que es Paloma Navarrete, la sensitiva oficial, entre comillas, de Cuarto Milenio. La que farmacéutica, que aparte es psicóloga, ¿no? Efectivamente. Y ella, que es una persona que ya la conocemos porque sale muy a menudo en Cuarto Milenio y parece ser que tiene una capacidad extrasensorial o mediúmnica, ella va y no sabe a dónde va. No, yo no tengo constancia de que esa mujer, las veces que nosotros hemos estado investigando con ella, tuviera constancia de dónde iba. No tenía idea. Porque yo he visto en varias ocasiones las investigaciones que se hacen en Cuarto Milenio y como suele explicar Iker, que a mí me costaba creérmelo, ¿no?, que es que Paloma Navarrete iba a los lugares a ciegas, sin saber a dónde iba. Si tú me constatas de que eso es así, ella no sabía a dónde iba a ir. No, de hecho recuerdo la anécdota de la primera vez que vino. Ella se entera el mismo día o el día de antes, porque le han sacado un billete para, en este caso para Córdoba. Oye, que nos vamos a Córdoba. Ah, vale, pues ya está. Yo me monto en el AVE, me voy a Córdoba y nada, allí nos conocimos aquella primera vez, aquí en Córdoba, y ella no sabía nada hasta tal punto que nos preguntó, nos dijo, oye, yo sé que no podéis decir a dónde voy ni me podéis contar nada, solo quiero saber si en ese sitio al que vamos hay un baño. Más que nada porque me quiero retocar para que me graben bien y tal. Claro, esa anécdota tan graciosa me hizo ver que efectivamente esta mujer es que no sabía dónde la estábamos llevando. Ella solo sabía que estaba en una ciudad determinada y ya está. Vais con el equipo, ¿no?, que pone también Cuarto Milenio. Efectivamente. Y vais al lugar de los hechos. ¿Y qué sucede? Pues la sorpresa viene casi al abrir la puerta. Porque Paloma Navarrete, dentro de que supuestamente no sabía nada de lo que pasaba en la casa, se abre la puerta del piso, entra ella la primera y antes de saludar ni siquiera a la dueña de la casa, a la testigo de este caso, empieza a decir, oye, estoy oyendo niños. ¿Por qué hay niños? Yo te puedo asegurar que no se oía ni un niño, no se oyó un niño en toda la tarde. Esta mujer nada más llegar empezó a hablar de niños. Ya estaba como captando. Sí. Algo. Ya estaba metida. Ella ya estaba metida en lo suyo. ¿Y qué cara puso la testigo? Lo que cara pusimos todos. Bueno, claro. Pues te puedes imaginar. Ella no sabía si saludarla o dejarla ya que se pusiera con lo suyo. Y claro, ya, bueno, luego ya digamos que desconectó un poco, ya nos presentamos entre todos, empezamos a hablar de cómo íbamos a abordar la investigación y el reportaje y todo eso, y luego ya pues continuó su sesión, esta vez ya siendo grabada por las cámaras. Siendo un poco malvado, y supongo porque también sé que este podcast pues lo escucha bastante gente escéptica, ¿hay alguna posibilidad de que le pasaran información a Paloma Navarrete? Es decir, digo yo, ella aparentemente va a ciegas, puede ser, o así lo quiere el equipo de Cuarto Milenio, que vaya a ciegas, pero vamos a imaginar que ella quiere actuar con mala fe. Y entonces tiene su móvil conectado, con geolocalizada,
y tiene un pinganillo y alguien, pues no sé, desde Madrid, Barcelona, desde donde sea, la localiza, Google Earth, sabe dónde está y dice, mira, estamos en tal sitio, en tal casa, vamos a mirar ahora documentación o buscar a ver si ahí ha pasado algo. Utiliza los buscadores de Google, son muy buenos documentándose al momento y se lo chivan a través del pinganillo. Es algo un poco, es hipotético, estoy lucubrando, pero si yo fuera mago o quisiera hacer una trampa, a lo mejor esa podría ser una posibilidad, que no estoy dudando de Paloma Navarrete, simplemente es porque sé que hay muchos escépticos que escuchan este programa y muchas veces también me dicen que haga preguntas de ese estilo, ¿no? Entonces, ¿qué piensas sobre eso? Yo lo descartaría. A ver, nunca puedes descartar algo así al 100%, evidentemente. Desde luego, si era un fraude o esa mujer iba informada, desde luego lo habían hecho de tal manera, imagínate hasta qué punto, que ni siquiera su propio compañero, Nacho Ares, lo sabía. Porque su compañero, durante toda esta sesión, durante toda aquella tarde, fue el primer sorprendido. Pegaba unos botes que no eran normales, y más un escéptico de pura cepa como es Nacho Ares, que no podía creerse lo que Paloma estaba contando en aquel momento. Posibilidades de que me hable del tema del pinganillo, Google, todo eso. Paloma no tenía pinganillo. Eso son cosas pues muy pequeñitos que se ven, porque tratamos de tú a tú, estábamos a medio metro uno de otro, prácticamente. Que encontraran información rápidamente en Google, ostras, a mí me llevó semanas. Yo utilicé palabras clave que ellos seguramente no manejen. Por ejemplo, ese barrio hoy en día es conocido como el barrio de San Basilio. Si tú pones en Google esa dirección, te va a aparecer el barrio de San Basilio. Pero yo, para encontrar esa noticia, tuve que utilizar el nombre antiguo que se le daba a ese barrio, que era el barrio del Alcázar Viejo, que ahí es como aparece la noticia. Tú buscas la noticia como San Basilio y no aparece. Entonces ellos tendrían que haber sabido que ese barrio antiguamente se llamaba barrio del Alcázar Viejo. No sé, ¿qué es posible? Sí, pero oye, que realmente, para empezar, vale la pena montar un pollo como ese, tan complejo tecnológicamente sobre todo, para un solo reportaje como este. Como sé de tu experiencia, que tú también eres una persona pues escéptica de mente abierta, pues quería saber de primera mano tu opinión al respecto de si habías visto algo que te dijera a ti que eso podría ser fraudulento. Yo no lo vi, y aparte ahora, conforme me estabas comentando, bueno, estoy pensando que conforme me estén escuchando los oyentes hablar, estarán pensando, dice, ¿cómo que escéptico de mente abierta? Si este es lo que es un creyente, que eso lo cree todo. A ver, yo estoy hablando de este caso en concreto y estoy hablando con la mano en el corazón de que todo esto que estoy contando fue lo que viví exactamente como lo viví. Dicho esto, hubo un detalle que yo creo que podría llegar a demostrar definitivamente que aquello que estaba haciendo Paloma no era un fraude. Hubo una cosa en nuestra investigación antes de que viniera Cuarto Milenio, y es que la testigo decía que no solamente escuchaba a una niña, sino que alguna vez vio como una especie de sombra o silueta en su casa de alguien que parecía ser corpulento y que llevaba una capa española, como de esta del siglo XVIII, de los señoritos españoles, y un sombrero cordobés. Aquello se quedó allí y como no nos cuadraba con la información que estábamos manejando, pues lo descartamos, no dijimos nada a Cuarto Milenio, absolutamente nada sobre esa visión, porque claro, nosotros le dimos los datos que teníamos contrastados y algo que podría ser potente para seguir investigando. El tema de la visión de este hombre pues no nos cuadraba para nada. Bueno, pues llega Paloma Navarrete y lo ve. ¿Cómo puede ser esto? Ve el mismo hombre que veía a la mujer. Ve a un hombre que describe como un hombre más o menos gordo, con una capa española y un sombrero cordobés. Y eso se lo explica a la testigo. Sí. No, eso lo dice conforme la están grabando las cámaras. Y estaba la testigo delante. La testigo estaba justo detrás de ella, sentada en una silla. ¿Y qué cara puso? Me cogió del brazo y me apretó. Porque claro, nosotros no habíamos hablado de eso. Yo creo que ya lo sabía. Íbamos a hablar del tema de la niña, del accidente, eso que era lo que teníamos contrastado. Ninguno de verdad de los presentes esperábamos que Paloma soltara un comentario de eso. Entonces la mujer, mi compañero, que sí sabía de esa anécdota, y yo pues nos miramos como diciendo, esto ya sí que no puede ser. Es que nosotros no le hemos dicho absolutamente nada a nadie de esto, ni la entrevista preliminar en la que me comenta eso también, aquella primera vez la he publicado en ningún sitio, ¿sabes? Eso queda en nuestro archivo.
Porque Paloma, cuando entra en la casa y empieza pues a decir todas estas cosas, ella no utiliza ninguna herramienta para concentrarse, simplemente entra en la casa y empieza ya a hablar. Ella hace una especie de preparación. Ella tiene una especie de meditación, no es que entre en trance ni nada de eso, sino que empieza a pensar en lo que vamos, a concentrarse en eso. Yo me di cuenta de que cuando llegamos a ese barrio y se bajó del taxi, en ese momento empezó a mirar a un lado, a otro, y ya no nos escuchaba, ya no nos hacía caso cuando le preguntábamos cosas, ya parecía que estaba a lo suyo, desde la calle, desde la puerta de ese bloque. Ya no estaba como había estado todo el día, pues riéndonos, echando un buen rato, una persona muy dicharachera, muchísimo, muy simpática, muy graciosa, te ríes mucho con ella. Pero en el momento que llegamos a ese barrio, se bajó del taxi, empezó a mirar los edificios, cambió completamente, le cambió hasta la cara. Ya no nos hacía caso. Se limitaba a decir, bueno, venga, ¿dónde? Y tal, muy seria. Estaba como concentrada, sí, ¿no? Entonces súper ya concentrada. Su mundo ya era otro, sí, ¿no? Sí, ella quería ir ya al meollo. Era su intención totalmente, no quería saber nada de nada. Yo le he visto a veces en otras investigaciones que lleva como una bola de cristal, que le sirve, supongo, como canalizador, como para poderse concentrar. En esta ocasión llevaba también instrumental de ese tipo. Sí, llevaba una bola de cristal que utilizó, la tuvo en la mano prácticamente todo el tiempo de esa sesión mediúnica, pero es como ella lo describe. No es que ella, como mucha gente piensa, en esa bola vea esas cosas, esos acontecimientos, como una película, esos personajes, claro. Es mucho más complejo que eso. Esa bola simplemente la utiliza para concentrarse en lo que está haciendo, para abstraerse de todo lo que tiene alrededor. Como si nosotros miráramos a un punto fijo para evitar ver lo que hay alrededor. No tiene otra intención que esa. Y esas cosas que ven no es que las vea exactamente, sino que son como proyecciones mentales, como imágenes mentales o películas que pasan por su cabeza, igual que cuando dice que esas personas que ya ven le hablan, ella no las escucha, sino que ella sabe lo que le están diciendo. Imagina una película muda, pero que no tenga subtítulos, sino que tú sabes que te está hablando, el actor de esa película te está hablando, tú no lo estás escuchando, ves que te está hablando, pero sabes perfectamente lo que te está hablando, lo que te está diciendo, como si proyectara su voz directamente al interior de tu cerebro. Para situarnos, una vez entra en la casa y suelta todas estas cosas que dice Paloma Navarrete, que coinciden con lo que ha visto y escuchado la testigo, Paloma Navarrete dice algo más que sea también así extraordinario. Sí, de hecho, gracias a una de las visiones que tiene en esa sesión, llegamos a descubrir un dato sobre ese edificio que desconocíamos completamente. Y es el siguiente. Ella, al entrar, dice que ve niños, como he contado, pero es que luego cuando sigue con aquello, no solamente ve niños, sino que los describe, da nombres, que curiosamente esos nombres aparecían luego en informaciones posteriores que pudimos conseguir, de esos niños que estaban involucrados en ese accidente del que tuvimos constancia. Me estás diciendo que da nombres de los niños accidentados que no murieron, y esos nombres coinciden con los posteriormente encontrados. Sí, hay otro detalle más. La testigo también nos contó en las entrevistas anteriores a esta investigación que ella también a veces escuchaba como si alguien andara por el pasillo pero arrastrando una pierna o que estuviera cojo, como si fuera un niño, pasos ligeros, pero como si estuviera arrastrando una pierna. Bueno, tampoco transmitimos esto a Cuarto Milenio, pero Paloma Navarrete sí que ve a un niño que está lisiado, que anda con muleta y que arrastra una pata. Eso ya es algo también que se escapa también de toda lógica. Se escapa completamente y da un nombre que coincide con uno de los niños que estuvieron también en ese... ¿Recuerdas el nombre? Sí, Antonio. Y cuando tú te documentas, resulta que ese Antonio es uno de los que... De los que estuvieron involucrados en el desprendimiento de ese... Pero no sabemos si era el que tenía la pata... Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que había un Antonio. Que había un Antonio seguro. Da otro nombre de una niña que se llama María y también la encontramos en la noticia, que no es nuestra Pilar, pero sí hay una María que también estaba involucrada en ese incidente. Lo del nombre de Pilar, ahí sí que Paloma Navarrete ya sabía... No, Paloma Navarrete no nombró en ningún momento el nombre de Pilar. Fíjate lo que dijo. Ella veía a esos tres niños, ¿vale? Y veía a una niña pequeña, a una niña que era mucho más pequeña que todos ellos y que no hablaba, que era como muy tímida, que se escondía detrás de la niña María.
eso ya son elucubraciones de cada uno. Puede ser esa Pilar. A esa niña no la llegó a identificar porque no le sacó su nombre. No dijo ningún nombre al respecto, pero sí decía que era mucho más pequeña de los demás y además que tenía el pelo corto y moreno. También llegó a decir eso. Claro, porque si suponemos que Paloma Navarrete ya sabía toda la información, hubiese quedado muy bien que hubiese dicho Pilar. Hombre, entonces ya hubiéramos salido todos por las ventanas. Que seguro. Eso es un punto a favor de que quizá pues estamos ante pues un hecho realmente paranormal, ¿no? O que esta mujer pues tiene una capacidad de ver cosas que los demás no ven. Porque claro, ¿cómo se explica, no? Tú la has tenido en otras investigaciones también, sí. Ya la habías conocido de anteriores, ¿no? Que también había dado resultados excelentes, ¿no? También había dado detalles que luego se comprobaron curioso. Sí. Que eran ciertos, ¿no? Incluso detalles que nosotros mismos desconocíamos y que luego basándonos en esos detalles descubrimos que la mujer tenía razón. También es cierto que en otras ocasiones Paloma Navarrete pues dice o habla de muchas cosas y algunas son verdad, que se comprueban, y otras no, y otras porque no se pueden comprobar. Sí, algunas quedan en el limbo. Pero en el caso que nos ocupa, ¿el acierto fue del 100% en todo? Hubo cosas que se quedaron en el aire, pero a ver, tengo que explicarlo. Volvemos a la sombra de la capa española y el sombrero cordobés, sí. Una cosa tan característica. Ahí dio un nombre que no lo recuerdo y dio una fecha, pero nosotros desde luego hasta el día de hoy no hemos encontrado nada que coincida con esos datos que dio. O sea, no podemos decir si eso es real o no. Que sí vio la misma visión que veía la mujer en su casa, eso sí. A partir de ahí, y que Paloma Navarrete pues da estos datos, que además son comprobados, ¿sucede alguna cosa más? Pues sí, Paloma también dice que... Muy curioso. A ver, me he saltado un detalle importante. Esta forma tan peculiar que tiene Paloma Navarrete de comunicarse, en el momento que estaba comunicándose con los niños, le hizo una pregunta que es muy típica, que suele hacerla en todas las sesiones, que en qué año estaban, que en qué época estaban. Sí, correcto. Pues decía que el niño que no lo sabía, que llevaba mucho tiempo allí, que no lo sabía. Y en esa visión, a ver cómo digerimos esto, que esto... Tiene tela, ¿no? Esto es complicado y hay que pensarlo bien. En ese momento, Paloma le indica al niño, Antonio, que si tiene algún sitio donde haya alguna fecha, un almanaque o algo, el niño le dice que hay periódicos por el suelo. Paloma manda al niño a por un periódico que se lo acerque, ¿vale? Paloma intenta ver la fecha de ese periódico, se tira un buen rato y da una fecha. Da una fecha que es 27 de julio de 1925. O sea que ya con el año ya la había dado. Sí. Y estaba hablando de un periódico. Nosotros hemos basado toda nuestra investigación en periódicos. ¿En qué no acertó del todo? En la fecha exacta. O sea, la fecha exacta. Sí nos insistía constantemente en que no lo veía bien, que a ella le pareció que era esa fecha, que el año lo veía bien porque estaba en grande, pero que el día de mes no lo tenía claro. A ver, del 21 al 27 un poco sí que se pueden parecer el 1 y el 7. Sí. O sea, son cosas mías. Y del junio al julio pues falla también una sola letra. Ella daba un 27 de julio, nosotros manejábamos como dato histórico un 21 de junio y el año estaba clarísimo. El año dijo que sí, que lo vio perfectamente. Puede haberse equivocado, puede haber un margen, puede haber un algo, pero oye, el hecho de que hable de un periódico y de por lo menos el año, ya para mí es sorprendente. Ya es por probabilidades. Por probabilidad, claro, estamos hablando de un hecho hace 90 años. Vocesparanormales.blogspot.com. ¿Qué más sucede? Pues, ¿qué más sucede? Es que sucedieron tantas cosas, si te das cuenta, en una sola tarde. El caso es tremendo, sí, es de película. Y se me queda, un detalle más, ojo con esto. Creo que ni siquiera te lo he comentado antes de que grabemos la entrevista, porque es que lo estoy recordando ahora. También Paloma Navarrete en esa sesión, hablando con los niños le indican a Paloma que debajo de ellos hay un niño enterrado. Sí. Bueno, eso pues queda ahí, no lo tomamos como algo definitivo, algo tal, bueno, ahí se queda.
Paloma también nos contaba que en ese sitio pues veía como muchos niños, aparte de los niños con los que contactó, que veía como muchos niños constantemente. Después de saber esto, nos intentamos informar sobre qué había podido ser ese edificio anteriormente para que hubieran tantos niños. No encontramos nada, en un principio, ningún tipo de documento que diga lo que eso fuera y tal, pero luego hablando con el cura de la iglesia que está justo al lado, nos dice que sí, que es que ese edificio, ese bloque de pisos antes era un colegio de niños que además pertenecía a ese. Y luego la mujer nos contó, la testigo nos contó que ella alguna vez había oído por la calle que se corría el rumor de que debajo de su bloque había un niño enterrado. Y eso nos lo contó ya después de que Paloma Navarrete tuviera esa visión. Claro, es que se hace difícil, sobre todo para aquellos que nos estén escuchando que sean escépticos, ¿no? Se hace difícil digerirlo porque pasaron muchas cosas en poco tiempo y además en hechos sorprendentes, tanto por la testigo como luego por Paloma Navarrete, que ya nos había sorprendido en otras investigaciones del Cuarto Milenio, pero que alguno podríamos pensar pues que había cierta manipulación por parte del programa, por parte de Paloma, que tú me confirmas que no es así. Cosa que, pues, que nos alegra. Si eso fue así, yo no tengo constancia y no tengo cómo ver la manera de que eso pasara. Y entonces tú, después de haber hecho varias investigaciones de campo y sobre todo esta, que además hay que felicitar al equipo de Cuarto Milenio porque hizo un reportaje excelente, ¿no? Lo pudiste ver. Era una gran preocupación para mí en este aspecto, ya que, a ver, era mi caso, era mi niña mimada, dicho en todos los aspectos, claro, y yo tenía la preocupación de saber cómo iban a abordarlo. Digo, a ver si, por ser la televisión, van a magnificarlo, van a... Sí, o exagerarlo, venderlo más de la cuenta. Inventarse algo que no. Pero no, muy curioso porque en todo momento la psicofonía, mi psicofonía la utilizan. Hay que decir que el programa de Cuarto Milenio no es muy afín a poner cualquier psicofonía de cualquiera que le llegue. Eso es verdad que no suelen hacerlo, presentan las suyas propias o presentan de investigadores reputados que se sabe que o se les atribuye que nos engañan, nos estafan. Utilizaron mi psicofonía, se interesaron mucho en ella, se empeñaron en decir que la psicofonía era nuestra, me nombran a mí como el autor de ella, como los investigadores que somos, que sacamos toda la documentación y cuentan realmente todo, absolutamente todo, tal y como pasó. No hay ningún dato que esté fuera de su sitio. Cosa que les honra. Te puedo asegurar que no han cambiado una coma. ¿Hay alguna nueva historia que nos tenga deparado Jorge Liébana y el equipo con el que colaboras y que será próximamente publicada? Trending topic. Bueno, y creo recordar que tu psicofonía fue trending topic. Sí, por eso lo decía, que era gracioso, porque ya te lo comentaba yo hace un rato, que yo no tengo Twitter, al final me van a obligar a ponerme un Twitter. Y yo la forma en la que yo me enteré de lo que significaba Trending Topic fue cuando durante el reportaje de Cuarto Milenio, cuando se estaba emitiendo ya en el Canal 4, mi compañero me escribe un WhatsApp dice, ¿tiene narices tu psicofonía Trending Topic en España? Y claro, yo le pregunté, vale, ¿y qué es Trending Topic? Claro. Dice, pues de lo que más se está hablando ahora mismo en toda España. Digo, vale, pues llámame un Twitter, ahora va. Si no es curioso, alguna anécdota curiosa. Es que realmente la psicofonía, pues, es una de las mejores que se han escuchado últimamente y llevamos, pues tú, yo, otros, llevamos pues escuchadas un montón de psicofonías y claro, con la claridad, nitidez y encima en el contexto adecuado como la que conseguiste, pues es para darte la enhorabuena porque no se consiguen ese tipo de psicofonías pues tan fácilmente, ¿no? A lo mejor se consigue pues una o dos en la vida que sean tan claras. Podría ser, mira, y a veces ni eso, ¿no? Me tocó, yo también quiero aprovechar para animar a quien le guste este tipo de temas y se esté iniciando en esto, que por supuesto se lo tome en serio, porque este mundillo de la psicofonía y del misterio en general ya está lo bastante desvirtuado como para que entre más gente a hacer tonterías. Y dicho esto, que se lo tome con naturalidad, porque eso puede aparecer en cualquier momento. Tú y yo sabemos que parte de la experimentación consiste en desperdiciar horas y horas y horas y días y meses. Y a mí de repente en una pequeña sesión de psicofonía, casi fortuita, de 4 minutos, pues grabo algo como esto. O sea, nunca sabes cuándo te va a llegar.
Así que es la constancia, es estar siempre ahí y tomárselo como algo normal y natural y como una afición sana, que al final, tarde o temprano, pues parece que el resultado llega. Tú lo sabes también por tu experimento. Correcto. Pues yo estoy encantado de que hayas estado aquí para mi programa, para Voces Paranormales. Si hay alguien que tiene algún caso extraño, paranormal, o quieren ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Dónde te pueden localizar? Pues si quieren pueden escribirme directamente a mi blog, que ya sabes que es www.psicofonías.com, tal cual, o escribirme un correo a contacto@psicofonías.com. Si tienen algún caso o alguna duda o alguna posible psicofonía que analizar o que quiera que comente en el mismo blog, pues puede hacerlo, por supuesto. También pueden seguirte en el programa de televisión con el que colaboras. Efectivamente, con el programa de televisión Córdoba Misteriosa, que se emite a nivel local en Córdoba, de donde yo provengo, y que además se puede seguir en YouTube y a raíz de nuestra página, cordobamisteriosa.es, en el apartado programa, van a encontrar todos los programas que llevamos realizados en estas 2 temporadas y verlos online en la misma página. Y si yo me voy a Córdoba y quiero ir a saludarte, ¿te puedo encontrar de noche en algún lugar? Hombre, por supuestísimo. ¿Dónde? No solamente eso, a ver, yo me he dado cuenta de una cosa, que uno cuando se quiere meter en el misterio, al final, quiera o no quiera, va a acabar metido hasta las rodillas, eso es seguro. Ya sabes que me dedico, me hace esa pregunta con intención, lógicamente. Me dedico también a realizar visitas nocturnas por la ciudad de Córdoba, prácticamente a diario, visitas en las que se cuenta no solamente la leyenda bonita de esta ciudad, porque está llena de leyendas, una ciudad muy antigua, todo tipo de misterios, todo tipo de historias, desde la época templaria incluso hasta hoy en día, en la actualidad, en la que se cuentan también todo tipo de fenómenos paranormales, que no solamente son cosas del pasado, sino que a día de hoy parece ser que suceden en esa ciudad y se comentan y se muestran. Pues ha sido un placer, Jorge, espero verte pronto y que tengas muchos éxitos y sigas deleitándonos pues con tu buen hacer en el mundo de la parapsicología y sobre todo en el mundo de la transcomunicación instrumental. No, por supuesto. Muchas gracias. El placer ha sido mío y el que tiene que seguir así en esta línea, por supuesto, tiene que ser tú. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, Raúl. Voces Paranormales. Un programa dedicado